días a todos, bienvenidos a este escenario que ha generado Atlas 360. Muy bueno volver a compartir con todos ustedes, mucho tiempo trabajando desde la virtualidad, pero qué bueno volver a vernos las caras. Hoy el espacio que hemos creado es para que hablemos de las experiencias que desde las organizaciones se han tenido respecto a la transformación digital y básicamente la transformación digital, cómo se ha liderado desde las áreas financieras. Normalmente la gerencia tiene una estrategia y escala eso a un área de IT para que identifiquemos, oiga, esto es la estrategia, hacia allá queremos ir y se proponen unas herramientas que nos ayuden a cumplir ese objetivo. Pero dada la situación que vivimos desde hace 2 años y que hoy, al día de hoy, no se ha normalizado el mercado, encontramos que las áreas financieras no están esperando a que le digan, oiga, esto es lo que deberían utilizar o esto es lo que deberían hacer, sino que ellos se involucran en las propuestas de cambio. Básicamente, alrededor de eso vamos a centrar la conversación. Hoy nos acompañan Lina de TCC, jefe del área de cartera, Vanessa Luna, gerente general de Atlas 360 y Ricardo Avilés, gerente general de Fernández y compañía. Bueno, iniciamos la conversación hablando de qué es transformación. Entonces, podríamos decir que la transformación implica la creación de nuevas condiciones de vida interna que permitan una adaptación activa a las exigencias del entorno. Esa es una definición general, pasar de un estado a otro. Si llevamos esa definición al mundo empresarial, una posible definición podría ser: la transformación implica la creación de nuevas formas de hacer las cosas que permitan una adaptación activa a las exigencias del mercado. ¿Cómo se transforma la organización para adaptarse a esas nuevas exigencias del mercado? Claramente se ha hablado de pandemia, de reinventarse hasta la saciedad, pero no es posible dejar de lado esa situación porque eso implicó muchos cambios. Antes las organizaciones eran más pausadas en las tomas de decisiones, hacían una planeación, decidían qué querían cambiar y empezaban a evaluar cómo hacerlo. Pero en una situación de pandemia, pues el cambio tenía que ser ya. Entonces, respecto a eso, entramos en materia y yo quisiera preguntarte, Lina, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de este proceso después de 2 años de adaptación dentro de la organización? Llevamos 2 años en situación de pandemia. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido dentro de la organización? Bueno, buenos días para todos. Ricardo, esto ha sido un tema como de muchos altibajos porque pues, todos sabemos que Ay, qué pena, buenos días. Que todos sabemos pues que la pandemia ha generado pues como unos sinsabores y más que todos en las empresas. Nosotros como líderes tenemos que garantizar el cumplimiento del negocio, de que el negocio siga rodando a pesar de muchas cosas. La pandemia o cuál fue el mayor aprendizaje, a que venga, salga al mercado y busque nuevas alternativas de negocio y cambie un poquitico el chip, porque pues o al menos para mi empresa o para mi área se tenía muy sesgado a que la gestión de cartera solamente era llamar y llamar y llamar. Esto nos trajo a que cambie, o sea, adáctese al cambio con nuevas tecnologías y que tenemos que estar a la vanguardia de ellos, buscando pues como todo este tipo de soluciones, y que Atlas 360 las trajo consigo para nosotros como empresa. Gracias, Lina. Ricardo, te pregunto, ¿de qué manera cambió la forma en que la organización toma las decisiones al interior? ¿Qué paradigmas se rompieron? Yo digo que el rompimiento de paradigmas es brutal, es cambiar de un mundo muy físico a empezar a adoptar nuevas tecnologías, porque finalmente digamos que un exceso de información también te puede llevar a tomar malas decisiones. Aquí es con información de calidad poder tomar decisiones relevantes que vayan acorde a la estrategia del negocio. Entonces, básicamente ese es el cambio, y es un cambio cultural, porque es dejar de tanto papel, como dice Lina, tanto mundo físico, y empezar a mezclar y a confiar en quienes tienen información relevante que nos ayudan a tomar decisiones de calidad. Creo que ahí se empiezan a romper muchos paradigmas, ¿cierto? ¿Cuáles crees que son esos paradigmas que empiezan a romperse?
No, lo que te digo es la cultura, es tener muchos papeles, es confiar solamente en unos estados financieros, pedir llenar papeles y la misma fuerza comercial tener que pelear por unos cupos, sabiendo que ya hay información pues, que te puede ayudar y facilitar la gestión de ese riesgo que vos estás pues, calculando, que es finalmente lo que nos ayuda a estimar la herramienta. Yo creo que uno visualiza siempre un mundo mejor donde todo, por ejemplo, desde las áreas de crédito, uno asume que buenísimo no tener que solicitar papeles, buenísimo no tener que llenar formularios, buenísimo no tener que cada año estar revaluando, pidiendo papeles para revaluar los cupos, pero ¿y cómo se hace eso? Pues sí, sería el mundo ideal, pero pues veo que es difícil como romper esos paradigmas, dado que el crédito se viene asignando así desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es difícil, pero yo creo que esa coyuntura aporta muchísimo en romper esos tabús que tenemos de que solamente hay una manera de hacerlo. Y es un tema de confianza, porque finalmente no es que uno le presenten una solución y uno crea ciegamente en ella, es ir viendo cómo a través de las decisiones y en la implementación de la herramienta te empieza a mostrar que realmente la herramienta va funcionando. Entonces vos vas ganando confianza en la herramienta y vas abandonando poco a poco lo otro. Correcto. Vanessa, una pregunta. Ante esta coyuntura, ¿tú qué empresas crees que estuvieron mejor preparadas para enfrentarse a esa situación que llegó un momento para otro? Bueno, Ricardo, pues buenos días a todos. Además, estoy viendo, mientras te contesto, que Márgara está viendo cómo organiza, creo que se nos quedó pequeño el espacio, cosa que me alegra un montón y les agradezco a todos por estar acá. Después de saludarlos, pues y de agradecerles además a Lina y a Ricardo por estar acá, pues te contesto. Yo estaba pensando cuando me estabas preguntando, pues las empresas más flexibles, las que se adaptan más al cambio, pero pues es que todos nos tocó adaptarnos y nos tocó ser flexibles. O sea, la realidad es que no hubo nadie, creo yo, que no tuviéramos que asumir que el reto de la pandemia era básicamente empezar a hacer las cosas de forma diferente a lo que lo hacíamos antes, porque no teníamos otra opción. Entonces, cuando no hay más opciones, pues básicamente la adaptación a la fuerza, pues a todos nos funcionó. Pero en las empresas era más difícil porque las empresas para dar créditos generalmente lo que usaban, y Ricardo me encantó algo que dijo y es, también tanta información abruma y puede ser que tanta información genere una toma de decisión equivocada y resulta que cuando la información no es la correcta, y eso pasó en la pandemia, mucha información de las que ustedes usan era información que ya no podían usar, los estados financieros, las fuentes de información pública, las centrales de riesgos, pues esa información que es la común, es información que básica, el hecho de ir a visitar, ¿no? y ver cómo están, pues eso tampoco se podía hacer. Entonces, ¿a qué recurrir? ¿Cuáles fueron las empresas que realmente mejor, digamos, pudieron rápidamente dar ese salto? Las que empezaron a usar la información propia para la toma de decisiones. Y la información propia para la toma de decisiones sirve mucho cuando tienes pocos clientes y cuando puedes hacer análisis de hábitos de pago, de hábitos de compra y revisar. Hablamos con Ricardo antes de los trabajos que teníamos él y yo antes, y me contaba de un modelo de scoring que habían hecho donde él trabajaba antes y me lo expresó súper chévere porque era como separábamos, ¿no? Como que sacábamos, estos son los que sirven, estos no, y hacíamos cuáles son los perfiles y con los perfiles se tomaban las decisiones. Las empresas que lograron hacer eso realmente fueron las empresas que dieron muy rápido, digamos, el salto de transformación digital, propiamente hablado como transformación digital, porque empezaron a usar la única información que en ese momento les servía, que era la información propia de sus clientes y cómo se han comportado en el pasado, para tomar decisiones, para separar los buenos de los malos. Y con los malos lo que quiero decir no es necesariamente a los que no se le den créditos, sino los que nos van a hacer sufrir un poco más. Entonces, nosotros sabemos hasta qué punto queremos sufrir y tenemos un poco de tolerancia más o menos con el riesgo en la medida que sepamos quiénes son esos personajes. El tema es cuando tienes muchos clientes y cuando la cartera es muy masiva, pues necesitas básicamente unas herramientas adicionales para poder de esos datos volverlos realmente una información que te permita tomar decisiones. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, claramente en nuestras RPs o nuestros históricos tenemos pues una cantidad de información y cuando vamos a mirar, bueno, vamos a tomar una decisión.
¿le damos crédito o no le damos crédito? Entonces empezamos a mirar si me ha pagado bien o me ha pagado mal, y empezamos a ver, estas sí me las ha pagado bien, estas me las ha pagado mal. ¿Qué hago yo ahí? No, pidamos los estados financieros. No tengo otra manera de suplir esa necesidad. Pero nos vemos obligados a una coyuntura donde tengo la información pública, la información propia, perdón, y los estados financieros ya no reflejan la realidad de lo que está pasando. Tengo unos estados financieros del 2019. ¿Cómo tomo decisiones en el 2020 con esos estados financieros? Tengo que confiar cada vez en la información propia para tomar esas decisiones. Pero necesito algo que me lo procese y me lo condense para tomar decisiones fácilmente. Lina, te pregunto, ustedes dentro de la organización se enfrentan a un cambio y a transformar la toma de decisiones. Claramente esa transformación en la toma de decisiones se da porque lo que tenían no satisfacía las necesidades. ¿Qué hizo el área financiera para liderar este proceso? Supongo que ustedes tuvieron que salir identifican una necesidad, pero salen al mercado a buscar qué satisface esa necesidad, y ustedes mismos son los que se encargan de escalar eso para una aprobación a un ente superior que es la gerencia. ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué encontraron en el mercado? ¿Qué veían? Ricardo, ve, nosotros inicialmente todo comenzó por crédito, porque me le pego un poquitico de lo que acabaron de decir. Nosotros teníamos un área, en TCC todo es muy manual, todo era a punta de Excel. Nosotros tenemos un sistema de información donde él genera por un lado los recaudos, por otro lado la cartera, por otro lado el crédito del cliente. Nosotros tenemos una empresa de más de 2.900 clientes, o sea, somos una empresa muy grande, donde para nosotros todos los clientes son súper importantes, pero obviamente como con ese foco o esa cantidad tan masiva, pues nos pegábamos de los clientes que tuvieran morosidades más altas, descuidando nuestros clientes pequeños, por decirlo así. ¿Esto qué nos llevó? Venga, señor empresa, hoy tenemos un sistema de crédito que se calcula en Excel, que cada año hay que actualizarlo, pero con el riesgo de que la persona se va de la compañía y tenemos que pagar quien, mejor dicho, entienda a macro. Entonces comenzó nuestro vicepresidente financiero y la dirección financiera a buscar en el mercado pues como todas estas alternativas de negocio, y encontramos a Atlas 360 que nos dio ese plus, porque aparte de que se pegó con todos los beneficios del crédito que necesitamos, porque se pega de todas las bases públicas, nos da un estudio muy acertado del cliente, tiene un cambio en la gestión de cobro impresionante. Entonces esto fue lo que esa necesidad de crédito llevó a que tuviéramos una necesidad de cobranza, una necesidad de identificar todos nuestros clientes con todos sus riesgos y los críticos y los que cambian, el representante legal. Esto nos da todas las alarmas que necesitamos. Bueno, qué bien. Ricardo, una pregunta. ¿Qué oportunidades de mejora identificó la gerencia para tomar la decisión de incorporar una herramienta de inteligencia artificial dentro de la organización? Vale. Cuando yo recuerdo pues todo el tema de pandemia, digamos que una de las primeras decisiones que tomaba uno como gerente o cuando uno está en la alta gerencia es proteger la caja, porque finalmente era lo que nos veíamos abocados en una época de incertidumbre donde a todos nos guardaron, no sabíamos qué iba a pasar de las empresas, no sabíamos si iban a haber empresas después de que volviéramos a salir. Y proteger la caja, finalmente cuando uno se empieza a devolver es, otorga bien crédito, entiende bien tus clientes para que les pueda otorgar unos cupos acorde al negocio, y protegiendo esa cartera que estás otorgando, porque si la otorgas bien, pues la puedes recuperar o gestionar de forma correcta su reingreso. Entonces, de esa forma también seguís protegiendo la compañía, porque es que no sé, digamos que las empresas que otorgamos crédito, pues tenemos que seguir otorgando crédito, no podemos simplemente cerrarnos y decir que no hay un otorgamiento de crédito. Entonces, finalmente ahí está como ese valor, es poder pronosticar los riesgos de distintos grupos de clientes que tenés en la compañía para poder otorgar unos cupos, porque muchas veces puedes tener unos clientes que por el contrario los castigas, les das un cupo bajo, y eso podría también ser un motor de crecimiento de la misma compañía.
o otros que son de más riesgo pueden tener una exposición al riesgo más alta y hacerle perder, porque uno normalmente ese tipo de clientes los va previendo con lo que se llama la provisión de cartera. Pero si tú al final del año no te gastas la provisión de cartera y puedes disminuir eso, pues también le estás ayudando a la compañía a tener unos mejores indicadores y a generar mayor prosperidad pues, para los grupos de impacto que uno tiene al interior. Así es. Vanessa, una pregunta. Si nos vamos a la literatura, la transformación digital debe generar 4 impactos. Debe ayudar a mejorar la eficiencia dentro de la organización, debe mejorar el valor para el cliente, debe ayudar a gestionar el riesgo y le debe permitir a las organizaciones identificar nuevas oportunidades de negocio. Eso, si nosotros decimos, bueno, estamos en un proceso de transformación digital, debe cumplir estos 4 elementos, ya uno como que ve muy difícil que encuentre algo en el mercado que satisfaga esas 4 necesidades para llamarse netamente transformación digital. ¿Hay herramientas que realmente cumplan con estos 4 elementos? Es que yo no soy la persona correcta. Mejorar la eficiencia. No soy la persona correcta para responder eso, porque yo lo que voy a decir básicamente es, no hay, ¿no? Los que hay somos nosotros, pero no es eso lo que quiero decir, pero claramente mi primera respuesta sería esa, Ricardo, a lo que me estás preguntando. Lo que creo que realmente tiene valores de lo que hay en el mercado es sacarle jugo. Hay muchas herramientas valiosas y hay muchas fuentes de información valiosas. El tema es saber en qué momento usarlas. La más valiosa, sin duda, es la información propia, el activo más importante que las compañías tienen y al que cada vez le dan más valor como activo es a su propia información, porque con la propia información se pueden sacar análisis, se pueden hacer las macros que decía Lina, que la mayoría de las empresas tan grandes como TCC, más grandes o más pequeñas, hablábamos de eso con Ricardo también, en mayor o menor medida, casi que todas eso es lo que usan, herramientas de Excel. O sea, si hay una herramienta en el mercado muy valiosa para todos, es el Excel. Lo amamos. Y a los que no, tocó amarlo, porque básicamente el Excel nos ayuda a solucionar la vida en general. Esa es una herramienta muy valiosa. Pero con Excel solamente sí se puede vivir, pero se puede vivir con otras cosas mejor, ¿no? Se pueden hacer cosas mejores. Básicamente cuando se tienen grandes números de clientes como los que ustedes manejan y los que manejan las empresas con las que nosotros trabajamos y ustedes los que están acá, pues el Excel se va a demorar un poco y se lleva la información, el que se va, lo que tú decías, y de alguna otra manera no se hacen bien los pronósticos porque un Excel no te ayuda a hacer pronósticos, te ayuda a hacer análisis y te ayuda básicamente a tener control de la cartera y control de muchas cosas, pero ¿cómo haces los pronósticos? ¿Cómo haces para satisfacer esa necesidad que Ricardo tenía en el momento que también que se puso a evaluar todas las cosas con las cuales podía echar mano para los retos que él decía que tenía desde la alta dirección? Entonces hay muchas herramientas, yo lo mencionaba ahora, hay centrales de riesgo, seguramente hay empresas que hacen modelos estadísticos, los modelos estadísticos son una belleza, porque los modelos estadísticos te ayudan a pronosticar lo que va a pasar. Tener esa bola de cristal que todos quisiéramos tener para todo, ya quisiera uno saber qué va a pasar y ya hubiéramos querido saber que la pandemia nos hubiera tocado como nos tocó, yo pienso que es de las cosas que los modelos estadísticos ayudan a hacer. Poder tener un pedacito de esa visión de lo que, o un pedazote de esa visión de lo que va a ser el futuro. Hay muchas cosas, las fuentes públicas, desde que estén actualizadas, el problema es ese, en qué momento se actualizan y cuándo se usan y cuándo se deben de usar, son importantes. La información de los clientes es importante. La información que cuando un asesor comercial va y busca y ve con sus propios ojos y tomar esas fotos, ¿no? Y tener la visión de decir, oiga, es que yo veo que esta empresa sí es una empresa que le va bien. Además de la información, los ojos son buenas herramientas. ¿Cómo usas todo eso realmente? Es, creo yo, la clave para poder decir que existe la mejor herramienta. ¿Cómo las integras todas? ¿Cómo haces para usarlas en el momento justo, pero además sin gastarte todo el dinero en eso? Porque la verdad es que
las empresas y las áreas financieras tienen unos retos importantes y son los presupuestos. Las áreas financieras tienen, hoy en día, a mí me ha sorprendido que hoy en día, más que antes, muchísimo más que antes, tienen, de hecho, tienen que cumplir con un presupuesto de ventas y no son los que venden. Tienen que cuidar la caja, tienen que cobrar mejor, tienen que gastar menos, tienen que ser más eficientes. Todos esos retos que tú decías de transformación digital, Ricardo, son retos que todos tenemos constantemente y sobre todo las áreas financieras han venido teniendo cada vez más, que no están necesariamente asociados a la transformación digital, sino que el reto realmente es haz las cosas mejor de lo que las hacías antes, pero gastándote menos tiempo y menos plata, por favor, y vende más. Y que esa plata que vendas, que no se me pierda nada. Bueno, ¿no? Eso es lo que nos piden. Y descansa, seguro te va a quedar mucho tiempo. Entonces, claramente, con el presupuesto y con los recursos limitados, ¿cómo hacer? Yo digo que ahí es donde está realmente, digamos, la clave para poder tomar la mejor decisión de cómo invertir tu presupuesto para poder transformarte digitalmente, es algo que nosotros venimos haciendo desde que tenemos un celular en la mano, que es básicamente la extensión de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo transformamos nuestro trabajo para que el Excel, que es muy valioso, lo volvamos ahora una solución que nos ayude a pronosticar, como decía Ricardo, y a definir cuáles son los mejores clientes, no solamente para darle crédito, sino para cobrar? A mí lo que Lina dijo me encantó porque es verdad que las empresas empiezan teniendo unos retos asociados al crédito, pero detrás del crédito está el cobro. Y el cobro resulta ser, ¿no? Cobrar bien es un arte y cobrar a quién cobrarle, cuándo cobrarle. O sea, para cobrar bien, pues básicamente pon un ejército de gente y que cobren, pero es que hoy en día no nos permiten hacer eso. Hoy en día no le cobres a todos y descuida, pero por favor que no se te vaya a caer nadie de los que descuides. Entonces, ¿cómo haces? Pues clasificando por medio de perfiles de riesgo los clientes para poder saber no solamente a quién darle crédito, cuánto darle de crédito, porque si le das muy poquito al que te puede pagar mucho, pues estás perdiendo también plata y no estás cumpliendo con el incremento en ventas que las empresas exigen, inclusive en pandemia. Si le das mucho al que no te va a pagar, pues estás asumiendo una pérdida. Si resulta que decides usar el seguro de crédito, que se me olvidó mencionarlo ahorita, que es una buena herramienta, costosa, pero es una buena herramienta que muchas empresas tienen, pues resulta que si decides usar el seguro de crédito te quedas sin plata para el resto y el seguro de crédito no te ayuda a crecer. El seguro de crédito es básicamente lo que los financieros usan para dormir tranquilos, pero pues hay que hacer muchas cosas adicionales en el mundo de las áreas financieras. Entonces, todo al final converge para mí en poder usar la información que sirve para poder hacer modelos que permitan pronosticar y tomar con base en eso las mejores decisiones para hacer la gestión, que es como apalancándome en lo que están diciendo mis dos compañeros. Así es. Lina, una pregunta. El proceso, cuando uno lleva desde el área de crédito una propuesta de transformación dentro de la organización, es complejo, pero en esta circunstancia sí fue mucho más fácil involucrar los cambios. El proceso es exitoso y entonces te ganas tu palmada en la espalda, oye, excelente, pero ya lo hiciste bien una vez, no te puedes quedar solamente una vez haciendo bien las cosas. Entonces ahí tienes que garantizar de adelante que el proceso que estás implementando sea exitoso y estar pensando en qué otro proceso, qué otro cambio vas a proponer a la organización. Tú necesitas desde el área financiera que esto salga muy bien. ¿Cuáles consideras que son los elementos fundamentales para que este proceso de transformación dentro de la organización surja o fluya como ustedes están esperando que fluya? Ricardo, sin duda, el principal elemento son los comerciales. O sea, nosotros tenemos una fuerza comercial de 62 comerciales activos hoy en busca de esos clientes para brindarles pues las soluciones que TCC ofrece. Y desde ellos inicia todo el proceso, porque ellos son los que nos ingresan nuestros clientes y son los que ingresan las ventas. De aquí, ¿cuál es el segundo elemento? La información. O sea, entregarle a la empresa toda esta información que hoy tenemos de una forma muy práctica, muy detallada, comenzar a mirar que
venga, ya el cliente tiene una gestión preventiva porque vamos a decirle a todos nuestros clientes, mire, su estado de cartera es cada 8 días. O sea, ya vamos a abarcar todos los 2.900 clientes que tenemos en un solo envío de información. Ya nosotros que nos toca, venga, equipo, manténgase, o sea, aseguremos nuestro puesto de trabajo dando calidad de información. Digámosle a la empresa oportunamente, este cliente es de riesgo, pero porque ya tenemos la alarma. Entonces es mantener eso, es el segundo elemento. El primero, los comerciales, como lo dije. El segundo elemento es el recurso. Hoy tenemos un equipo de 14 personas gestionando 2.900 clientes. Entonces, venga, ya no va a haber excusas de que no lo llamé porque no me dio tiempo, porque es que le estaba mandando un estado de cuenta. No, hoy en día ya el cliente tiene su estado de cuenta. Venga, señor empresa, vea, este cliente es de alto riesgo, no podemos seguir con la apertura del crédito. O este cliente es muy potencial y tiene un cupo más bajito, ¿qué alternativa le damos para el mercado y para que él se expanda y nos ayude a crecer a nosotros? Eso es lo que sigue y esos son los elementos que hoy tenemos muy valiosos para darle mucha fuerza a la compañía. Gracias, Lina. Ricardo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales para que este proceso sea exitoso y ya ir pensando en el paso siguiente? Yo diría que los elementos fundamentales es primero tener información de qué es lo que quiere uno implementar, porque tiene que ir muy alineado con la estrategia de la compañía. Elegir muy bien cuál es la aplicación que se va a implementar, pero no solo la aplicación, porque también tiene que tener un equipo fuerte con el apoyo de la alta gerencia para poderlo implementar al interior de la compañía, porque pues muchas veces digamos que uno puede dejar huérfano a su equipo, le entrega los proyectos y si no hay ese apoyo y si no se ve como esa alineación con la estrategia, esa gestión y sacar ese proyecto adelante es donde normalmente se quedan las empresas o los proyectos en las compañías. Entonces tiene que haber como un correcto balance elijamos la aplicación más conveniente y seleccionemos el personal y apoyemos el personal o el equipo que lo va a llevar adelante esa implementación. Entonces ahí es donde está el éxito y donde uno garantiza pues que sí va a ser que lo que uno ve aquí que es muy, muy bello, mucha belleza de decir pues casi que me están garantizando que voy a reducir el riesgo de la exposición de cartera, pero no voy a generar un impacto en la fuerza comercial, porque eso es lo que normalmente pasa, es un duelo entre comercial por un lado queriendo que le otorgue el más cupo a sus clientes y cartera por el otro diciendo no, yo aquí me expongo mi puesto, entonces esa batalla y entra un tercero a decir venga que yo les doy información para que los dos estén tranquilos. No quede una situación muy subjetiva, porque normalmente eso es lo que termina haciendo. Yo analizo papeles y veo la empresa y termino tomando decisiones, es en base a corazón y la razón se va perdiendo en el tiempo. Aquí esa lucha entre comercial y el área financiera y el área de cartera, pues llega a un tercero a dar información de calidad. Es que a mí me parece un elemento muy importante, es la visibilidad que gana el área financiera en el momento en que cuenta con más herramientas, pero esa información la escala a una gerencia para que tomen decisiones. Una cosa es que yo diga, doctor, la cartera, la rotación de cartera está en 25 días y se mantiene en 25 días y así llevamos muchísimo tiempo. A decir, mire, ahora tenemos, estos son los clientes buenos, estos son los clientes malos, yo creo que podríamos incrementar las ventas con estos clientes, con estos deberíamos disminuirla, mejoraríamos la composición de clientes, esto me impactaría la rotación de cartera de esta manera y aumentamos el flujo de efectivo. Ah, oiga, qué interesante, bienvenido, siéntese. Sí, gana muchísima visibilidad, pero pues para eso se necesita información. Y pues porque cuando tú mencionas, Vanessa, las fuentes, la información propia, pues es muchísima. Y entonces yo voy a analizar mi información propia, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo sería un proceso, Vane, de análisis de información cuando no tengo solamente la información propia, sino tengo la información transaccional de otras fuentes? Pues es mucho más complejo. Ahí cómo hacen las organizaciones. Imagínate que se pueda contar con ese comportamiento de pagos
de otras fuentes de información. Ahí, ¿cómo se maneja eso? Mira, te voy a responder esa pregunta y quería antes de respondértela comentar un poco lo que también dijeron mis compañeros, si me lo permites. Amanecí muy habladora. Y es que, no, mentira, yo soy así siempre. No, es que realmente lo que están diciendo ellos es súper valioso porque unir los comerciales y la gente que cobra, los cobradores, para poder hacer las cosas mejor yo pienso que el reto más importante que las organizaciones han tenido, porque son enemigos naturales. Son luchas que realmente tienen como incentivos perversos, como que uno va para un lado y el otro para el otro, pero los dos tienen que llegar a lo mismo. Y para eso hay que tener información, pero además hay que saber usar esa información por medio de pues, una solución que permita hacer la gestión mejor. Mira, Lina decía, tenemos, no sé, 4 veces más comerciales que las personas que cobran para los mismos clientes. Eso dice mucho de la realidad que se enfrentan ustedes, porque así estoy segura que es todas las organizaciones. En general, las personas que cobran son mucho menos que las personas que están vendiendo. Y para que puedan realmente tener control de la cartera, para que puedan contenerla, para que puedan no perder el dinero más del que están dispuestos a perder, lo que realmente tienen que hacer es tener una solución que les ayude a poder gestionar las cosas de una mejor manera, hacer envíos de mails automáticos, poder calificar los clientes, tener unos informes en Business Intelligence que te permita obviamente tomar buenas decisiones y no gastarte tanto tiempo tampoco analizando, alertas de seguimiento que te ayuden a saber, no, que el representante legal cambió, decía Lina. Claro, ¿cómo haces para saber? Tendrías que consultar las cámaras de comercio de todos tus clientes todos los meses, es imposible de hacer y es costosísimo. Entonces, tener las alertas de seguimiento, poder hacer básicamente cobranza preventiva, que es lo que a todos nos exigen, lo que de hecho empezaron a hacer las empresas de telecomunicaciones hace mucho tiempo cuando nos enviaban los mensajes de texto que uno se molestaba porque decía, pues es que se me ha caído, todavía no tengo que pagar, pero eso nos ayudó a todos y nos formó un poco a que el recordatorio de pago servía. No, poder estar en la calle con un dispositivo móvil y poder básicamente meter solamente un número o el nombre de la empresa a la que quieres prospectar para poder saber a quién darle crédito, cuánto darle crédito. Ricardo decía, claro, las decisiones son de razón y de corazón, esa es la historia de la vida de todos nosotros todos los días, ¿no? Cómo tomamos decisiones todos los días que sean lo más objetivas posibles. En el trabajo tienen que ser objetivas las decisiones, pero se van perdiendo constantemente porque si hay un comité, ¿no? Que los comités es otra cosa que alarga el tiempo de darle respuesta a un cliente, pero si hay un comité y en el comité el comercial que más pelea y el que más dice, pues resulta convenciendo y puede ser que la mejor decisión no sea esa. Y puede ser que el cobrador diga, pero me entró preciso el cliente que más lidia me da, ¿por qué? ¿Por qué le dan a ese más? En fin, es una lucha constante y para eso se necesita tener realmente un gestionador, una solución integral para poder obviamente hacer las cosas de la mejor manera y permitir que todos, no solamente los comerciales, sino las personas de las áreas de crédito y cartera, los que analizan los créditos, los que cobran y por supuesto la alta dirección puedan verse beneficiados de eso para hacer las cosas más rápido porque los retos son muchísimos y para poder unir esos esfuerzos que hacen ambas áreas pues se necesita básicamente no solo la información sino poderla usar. Y tú me preguntabas, ¿me repites la pregunta por favor? para estar segura que voy a responder lo que me preguntó. No, yo ahí quisiera complementar que pareciera que la herramienta aplica solamente pues, a las áreas financieras, a las áreas de cartera, pero desde mi visión también debería ser una exigencia de las áreas comerciales, porque finalmente el área comercial nunca se desvincula de la gestión de cobro, porque al final cuando el cliente se atrasa, el comercial también tiene ahí unas comisiones y también es el primero que uno llama pues a visitar al cliente. En la medida que tenga información de calidad, pues él puede decir, venga, este cliente no me la juego, o miremos qué otra información voy a traer relevante sobre la mesa, porque esta ya me está diciendo que aquí hay una alerta.
Entonces, ese es no solamente para un área, sino es para las dos áreas el beneficio. De acuerdo. Así es. La pregunta iba, Vanessa, respecto al tema de, yo tengo la información propia. Hablábamos de, en algún momento, la información de estados financieros, fuentes de información pública, tuve que mirarla con mucho más tacto y darle mayor relevancia a la información propia, dado que esos estados que tenía no reflejan la realidad de lo que está pasando en el mercado. Y entonces empiezo a ganar confianza con la información propia. Y de pronto en el tiempo se mantiene, ya no es tan relevante los estados financieros, es un input, ¿sí? Y de pronto cometo un sacrilegio si decimos, ya los estados financieros no son necesarios. Creo que ninguno que esté en este momento acompañándonos dirá, los estados financieros son necesarios, yo no puedo vivir sin eso y sin consultar las centrales de red, tengo que hacerlo, pero ya no tienen la misma relevancia que tenían en el pasado. ¿Qué pasará cuando yo cuente con la información transaccional de cómo Ricardo Reyes le está pagando a otras empresas y cómo me está pagando a mí? Cada vez los estados financieros, la consulta a centrales de riesgo perderá mayor relevancia, pero ¿cómo analizar si me siento abrumado con la cantidad de información propia, cómo sería contar con la información de externos y analizarla? Eso requiere otro tipo de análisis, no podría hacerlo como lo vengo haciendo con Excel normalmente. A eso iba dirigida la pregunta. Gracias, Richie. De hecho, es una de las razones de existir de nosotros, es una de las razones por la que estamos sentados acá. Cuando nosotros llegamos a Colombia hace ya 5 años, esta empresa es una empresa española que lleva bastantes años, más de 20 años trabajando en España. Pero hace 5 años vinimos acá porque consideraron los dueños y la alta dirección que había unas oportunidades bastante importantes en este país y en general en Latinoamérica, se abrieron varios países de Latinoamérica, de poder generar más información y una red de información estilo central de riesgos, pero del sector real. En España la información pública es mucho más nutrida que acá y está mucho más actualizada porque realmente todos tienen que reportar. Acá son solamente los de super sociedades y entonces si ustedes se van a enfrentar con unos clientes más pequeños, más informales, que son todos, ¿no? Pues lo que se tienen que enfrentar en realidad es que no solamente que los estados financieros se dejen de usar o no y que sirvan o no, sino que son confiables esos estados financieros. Quiero darle crédito y quiero darle la oportunidad a alguien que generalmente la banca tradicional no le da crédito. Quien le está dando crédito realmente son ustedes, las empresas que tienen relación de proveedor-cliente. El crédito se da por especie y es el crédito más importante que existe hoy por hoy para dinamizar una economía como la nuestra. Esa relación que ustedes tienen y eso que ustedes hacen tiene un impacto bastante grande en la economía del país y en el crecimiento. Pero ¿cómo hacer para que esa dinámica se siga generando? Fue uno de los retos, uno de los retos y una de las decisiones de por qué venir acá a Colombia. Y a nosotros, la primera empresa que nos dio la oportunidad de prestarle nuestros servicios fue una empresa precisamente de acá, de Medellín. Nosotros amamos esta región. Y la razón era una empresa de construcción y la razón, recuerdo ese día como si fuera ayer, es: Vanessa, me gusta esto y me gusta el hecho de lo que me pueden dar porque yo tengo un problema y es el jineteo de cartera. Yo voy a las ferreterías a vender mis productos y la única manera con la que estoy generalmente, digamos que mi único caballito de batalla es el precio y yo no puedo solamente competir con mis competidores, valga la redundancia, por precio. Yo necesito tener otro tipo de herramientas. Y si yo supiera que ese cliente le pagó para ganarse el descuento por pronto pago al otro con la plata que me debía pagar a mí del momento en el que me debería pagar, pues yo no le hubiera dado crédito a ese cliente y yo no hubiera mandado, digamos, unos comerciales. Esta empresa que les digo era una empresa que además tenía el nivel de dispersión, digamos, del negocio, que seguramente ustedes muchos comparten eso, atendía ferreterías en todo el país, es que era algo más de 1000 ferreterías las que atendía.
era demasiado lo que hacía, pero compartía muchísimos clientes y compartía la torta con todos sus competidores. Entonces me decía, yo lo que quiero básicamente es eso, ayudarlos a ustedes y que ustedes nos ayuden a nosotros para que esto sea una red colaborativa en la cual, ese desayuno se ve delicioso, en la cual, ahí me desconcentré, en la cual obviamente lo que podamos hacer es todos beneficiarnos de compartir esa información con todos los mecanismos de lo que implica compartir información, porque eso tiene que tener obviamente un tema de cuidado de los datos, ¿no? De habeas data, hay que ser muy estrictos en eso. Nosotros somos infinitamente estrictos en eso porque de eso depende la continuidad de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y básicamente era eso, crear un poco la central de riesgos o el buró de crédito del sector real. Y cuando esa compañía empezó, pues después llamó a un amigo y es de otra región, y ese amigo que es cliente nuestro y que ha crecido con nosotros, y él obviamente dice, mire, métase en esto, que vamos a poder compartir la información, pero no llamándonos, ¿no? Las personas de las áreas de crédito y de cobranza, diciéndole, oiga, usted le vendió a Ricardo Reyes y el man, ¿qué tal paga? ¿Paga bien o paga mal? No, sino realmente por medio de un sistema como el que nosotros le proveemos a nuestros clientes. Entonces, así empezó a básicamente hacerse una red, y hoy en el mundo de la construcción, 5 años después, nosotros le garantizamos a nuestros clientes potenciales, hablando de ese sector específicamente, porque es el sector con el que arrancamos, que si usted va y consulta un cliente en nuestra solución a los que usted quiere llegar, que no es cliente suyo, le va a aparecer en más del 50% de esa cartera de clientes que usted quiere consultar o de ese número de clientes que quiere consultar, le va a aparecer información relevante de cómo le están pagando esos clientes que no son clientes de la empresa, cómo le está pagando a otras empresas, pero no cómo le está pagando la tarjeta de crédito a Bancolombia, perdón. ¿Cómo le está pagando? No, yo soy cliente de Bancolombia. Por favor, ¿cómo le está pagando? Verdad. ¿Cómo le está pagando a Bancolombia? ¿Cómo le está pagando a Movistar, por poner un ejemplo? Que es la información que está en centrales de riesgos. Lo que realmente es mucho más valioso es cómo le está pagando a los competidores míos, cómo le está pagando a los mismos clientes del sector, y con esa información, sabiendo que es bueno con los demás y malo conmigo, yo tomo muchas decisiones, porque además ahí tengo un problema, cuando ese cliente es bueno con los demás y malo conmigo. Pero cuando pasa lo contrario, también puedo tener un problema, que sea bueno conmigo y malo con los demás, o tengo una oportunidad que básicamente tengo que aprovechar. Tener esa información, además en línea, que es como nosotros la proveemos, porque básicamente pues todos sabemos acá que la forma en la que nosotros trabajamos es conectándonos directamente a los RPs de las empresas para poder hacer los modelos de inteligencia artificial que se calibran todos los días y que van aprendiendo por sí solos. Por eso son inteligentes, y además que la información está actualizada, digamos, en tiempo real. Entonces, esa es la respuesta. Okay. Muy concreta, muy al punto. Gracias, Vanessa. Lina, una pregunta. Si nosotros miramos el proceso de crédito de un banco, donde comparten la información, donde a mí me ofrecen una tarjeta de crédito en la escalera eléctrica, no me alcanzo a bajar, ya me están ofreciendo la tarjeta de crédito, no tengo visita domiciliaria, no me piden papeles de absolutamente nada, ¿sí? Y ganan dinero. Los bancos ganan mucho dinero. O sea, entonces, eso funciona, ¿sí? Claramente, dentro de las organizaciones ustedes van a sugerir unos cambios donde van a decir, oiga, ya no necesito la Cámara de Comercio, ya no necesito hacer consultas centrales de riesgo. Oiga, ¿cómo se le ocurre mencionar eso? ¿Sí? ¿Cómo es esa reticencia al cambio que se va a dar dentro de la organización culturalmente? Lo que ya conoces de la organización, lo que va a pasar de aquí en adelante y cómo piensan manejarlo. Ricardo, esto a nosotros nos ha llevado a que hay que cambiar todo, hay que cambiar manuales, hay que cambiar políticas, tanto para crédito como para cobranza. El sector del transporte, pues, y como muchos otros sectores, son muy regulados. Entonces, por decir, lo primero que nosotros pusimos sobre la mesa es, venga, miremos si ya sí es necesario tener Cámara de Comercio, si es necesario tener estados financieros, si es necesario tener RUT, pues un montón de documentos que le solicitamos a los clientes cuando ingresan a la compañía. Y no podemos omitir ninguno, pero por norma, por
por lo que a nosotros nos auditan. Igual pues porque dentro del proceso de crédito hay un área que es un área jurídica donde ellos miran otros elementos de la Cámara de Comercio que no están publicados. Entonces a nivel de documentación siguen siendo los mismos. Acá ya el cambio se da a nivel de la cobranza, a nivel de las entregas de la información. Ya la empresa va a decir, venga, usted me está bajando cartera, me está mostrando unos superindicadores que todo esto es wow, ¿qué más vamos a cambiar? Entonces, venga, antes, como les decía al inicio, la gestión de cartera se tenía, o al menos en TCC, nosotros con el trabajo en casa éramos muy estrictos. La persona de cobro no podía hacer trabajo en casa porque el concepto era esté todo el día frente a su teléfono y llame. Esto ya es un mundo que nos cambió todo y venga, aproveche el WhatsApp, aproveche el correo electrónico, aproveche las plataformas digitales donde nuestros clientes nos pagan, pero adicional usted ya no le tiene que cobrar a todos los clientes porque hay clientes que pagan solos. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar porque hoy en día uno salir de esa zona de confort es tremenda, pero es a lo que nos está apuntando, a que visualice todos sus clientes, cóbrele a todos sus clientes con una calidad excelente y sea promotor de muchas soluciones. O ¿para qué más va a prestar sus recursos si ya tiene todo el mercado de cartera y de crédito listo? Entonces, venga empresa, yo le presto a mi gente o mi recurso y traigámonos, por decir, el proceso de bancos, de la identificación de pagos. Pues hay muchas cosas que están en juego y que se están experimentando ya con este cambio que estamos teniendo, porque es que ya lo estamos viviendo. Total. ¿Compartes la misma experiencia, Ricardo? Total, es que yo aquí estaba pensando mientras escuchaba a Lina, son cambios culturales que nos van llevando. Nosotros antes, pues digamos, mi generación necesitaba ver la plata o los billetes de dinero para saber que tenía plata. Luego pasamos a confiar que la tarjeta identificaba que yo tenía la plata. Yo para saber hoy si tengo dinero simplemente consulto una pantalla y sé que ahí está mi saldo. Es confianza lo que uno finalmente termina generando, porque yo no voy al banco, muéstrame mi dinero a ver si ese sí es el mío. Sí. Estoy mirando mi pantalla y confío que ahí está mi dinero y tengo la garantía que ahí está. Es lo mismo. Es poco a poco una evolución cultural, ir restando operatividad de pedir, porque es desgastante para las áreas de gestión financiera como para el cliente. Venga, el RUD, ponga, es que ya me lo pedí, y finalmente al interior de la organización es lo mismo. Cada año ya me pediste, el comercial entonces empieza a hacer guerra interna porque hay que volver a pedir una documentación, y es ir evolucionando como va evolucionando la vida, pero finalmente es una confianza que también se va a ir ganando. Entonces no es tirarse al vacío simplemente porque me dicen que es una buena solución, sino poco a poco ir probando, ir mirando qué documentos se pueden ir quitando o qué procesos se pueden ir agilizando, qué procesos evolucionan, y en la medida que eso te dé garantía y vos vas viendo que lo puedes hacer, vamos migrando, y cuando tú miras atrás ya estás del otro lado. Correcto, sí. Eso es importante también, mirar al pasado de cómo lo hacía uno y ese proceso de evolución, cómo llegó. Uno piensa que las situaciones son estáticas, que como lo estoy haciendo en este momento, siempre se ha hecho así en el pasado. Y no, paulatinamente se generan transformaciones, los procesos van cambiando. Y hay unos retos que están mencionando ustedes, pero otra cosa, Vanessa, es, por ejemplo, las organizaciones que son multinacionales. Se enfrentan a retos completamente diferentes, adicionales a los que hemos mencionado. ¿Tú qué retos crees que tienen una empresa que tiene presencia en diferentes mercados, que vende productos completamente diferentes? ¿Sí? ¿A qué retos se enfrentan como organización? Le estaba contando a Ricardo también, es que tuvimos como bastante tiempo para hablar antes de empezar, perdón, que uno creería que las empresas entre más grandes son, pues más preparadas estaban para los cambios y hacen las cosas de forma más automática y necesariamente pues entre más grande deberías hacerlas, pues deberías tener la transformación digital, mejor dicho,
constante y sonante. Más recursos para poder implementar. Total, uno se imagina que ahí estaban los recursos puestos, que quienes realmente generaron la transformación digital fueron las empresas que tenían muchos productos o que tenían muchos países, presencia en muchos países. Y la realidad es que no, la realidad es que tienen los mismos retos, incluso más, porque necesitan unificar las políticas, los procesos, las decisiones de todos los países o de todas las unidades de negocio. Y eso está muy de para arriba hacerlo si no es por medio de la transformación digital. ¿Por qué? Porque supongamos el que tiene presencia en Colombia, el que tiene presencia en Centroamérica. En Centroamérica, en Costa Rica, ¿no? Hay varios países, entonces en Costa Rica, en Salvador, en Panamá, en República Dominicana, en todo se hace diferente. Hay una persona en cada país y hay una persona en Colombia. Y básicamente todos deberían hacer lo mismo, de la misma manera, pero no es posible porque cada quien tiene su forma, porque los clientes son diferentes, porque lo que necesitas es básicamente tomar decisiones de acuerdo a cómo te lo exige, digamos, tu nuevo producto o tu nuevo país en el que estás operando. Para poder unificar esos criterios, pues necesitas tener metodologías que te permitan hablar el mismo idioma. Necesitas tener metodologías que, como por ejemplo un modelo, muchísimas gracias, como por ejemplo un modelo de score, un modelo de inteligencia artificial como el que nosotros tenemos, donde básicamente puedas decir, bueno, yo califico a mis clientes de la misma forma y todos tienen una calificación, todos hablamos exactamente lo mismo y sabemos cuando estamos hablando de un cliente con probabilidad X o Y, que para todos los países es lo mismo. Eso está en el tema del crédito. ¿Cómo hago para tener cupos de crédito que no se me vayan, ¿no? El que tiene que controlar los cupos de crédito, que resulta que el de Costa Rica amaneció muy feliz y empezó a dar cupos de crédito feliz de la vida. ¿Cómo hago para que entonces los que están en Medellín tengan los mismos cupos de crédito? Tengo que unificar cuáles son esos cupos, a quién le doy X cupo, cuáles son los rangos, cuáles son las atribuciones, y eso se hace por medio de modelación, de calificación de clientes, para poder saber, y por medio de una solución que te ayude básicamente a que esa información salga y la obtengas, y no tengas que botar calculadora, ni tengas que empezar a hacer una serie de cálculos, que tampoco de eso no se trata. Que no te tengas que reunir. ¿Cómo haces para reunirte si tú, por ejemplo, controlas la cartera desde acá, desde Colombia, de varios países o de varias ciudades, los que tienen presencia intermunicipal, que básicamente son todas las empresas? ¿Cómo haces para tener que estar en todos los comités para saber a quién darle y cuánto? Pues necesitas también unificar ese tipo de decisiones. Y luego, para la cobranza, lo mismo. ¿Cuáles son las comunicaciones que van a salir para los clientes de forma corporativa, para que obviamente se pueda decir al cliente lo que se tiene que decir de una manera que para todos los países o para todas las organizaciones sea lo mismo? Esos retos están ahí, esos retos han estado inmersos siempre, y la transformación que ellos están haciendo hoy por hoy, porque cada vez nosotros trabajamos más con este tipo de organizaciones, es precisamente que la unificación de las políticas, de los procesos, de las decisiones que se tomen, se dé por medio de una solución integral que todo el proceso de order to cash lo lleve en todo el ciclo del cliente, desde el comienzo hasta el final, que es la cobranza, y que todos esos procesos de order to cash se puedan obviamente controlar de la misma forma, así las decisiones al final tengan sus variantes, pero que la forma con la que se unifique esas decisiones sea la misma. Eso es lo que nosotros estamos encontrando como el reto más grande en ese tipo de empresas, Rich. Lina, mirando hacia adelante, ¿qué sigue? ¿En qué estás pensando respecto a las necesidades que tendrías tú dentro del área de cartera? ¿Qué te gustaría, que ya tienes una centralización de información, tienes cómo facilitar la toma de decisiones? ¿Qué sigue dentro? ¿En qué estás pensando hacia adelante? ¿Qué necesidad estás viendo adicional? Ricardo, nosotros hoy tenemos una necesidad muy visible y es el e-commerce. Nosotros, el e-commerce se potencializó demasiado en la pandemia y creo que al menos nosotros como empresa de transporte no estábamos preparados para
para abordar como todo este montón de clientes que igual muy rico pues que la empresa, que la ciudad crezca de esta forma, el país y creo que el mundo, pues porque ya todo es, y como dice Ricardo, confianza. O sea, el hecho de yo comprar por internet y saber que me va a llegar algo a mi casa, pero porque la transportadora que me la está llevando es confiable. Creo que acá el reto es ese, es saber cómo intervenimos nuestros clientes e-commerce, dándoles soluciones a sus necesidades y que se adapten a la de nosotros, con todo un proceso de crédito estable, con todo un proceso de cartera de gestión de cobro estable. Entonces ya es la mira, es a esos clientes potenciales que van a ingresar a la compañía, qué soluciones aparte les damos. Que digamos que como el rol mío pues es más transversal, no solamente es financiera, comercial, producción, pues digamos que todas las áreas que nosotros manejamos, digamos que la fricción de la compañía con el mercado empieza a detectar unos dolores que tiene el cliente. Y el foco de nosotros es cómo podemos solucionar de la forma más eficiente esos dolores que hay en el cliente, porque eso finalmente es lo que garantiza que la compañía pueda avanzar a mayor ritmo que la competencia, en la medida que nosotros seamos más ágiles, identificando cuáles son los puntos de fricción y dando soluciones eficientes. Entonces no siempre es desde el área financiera, son muchas áreas pues, transversales, pero es desde el cliente devolviéndonos hacia la empresa cómo operamos nosotros. Excelente. Bueno, me informan que se nos ha acabado el tiempo al aire. Listo, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan de manera virtual. Esperamos que de aquí extraigan algunos elementos que les permitan repensar las organizaciones, tomar otro tipo de decisiones y esperamos que en un futuro muy cercano podamos vernos presencialmente. Muchas gracias a todos.